Saludos estudiantes invisibles. En esta oportunidad el tema 7 de estadística, parte 1, tabla de distribución de frecuencia. Antes vamos entonces a dilucidar algunos conceptos que son de vital importancia. Primero, ¿qué es la estadística? Es una disciplina científica que se ocupa en la recolección, procesamiento, análisis y lecturas de datos con el fin de obtener explicaciones y simulaciones de predicciones sobre los datos observados. Muy importante, a veces como es el estudio de los datos, también se le dice ciencia de los datos. Otro concepto es el de población y muestra. Para ello indicamos lo siguiente: población se refiere al universo, el conjunto o totalidad de elementos sobre lo que se investiga o hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. En esta ilustración podemos más o menos explicar un poco el concepto. Fíjate, todo aquí, el conjunto de individuos que hemos seleccionado, le hemos categorizado como población. O sea, es un conjunto bastante grande. Y parte de esa población es una muestra. Generalmente las estadísticas no analizan la población en completo. Sus estudios se hacen casi imposible de hacerlo, no son factibles pues. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los estudios se hacen a través de las muestras. Es lo que básicamente lo que se hace. Para ello vamos a clasificar la estadística. Se clasifica en lo siguiente: en descriptiva, que indican la explicación. Recuerda que siempre analizamos la muestra. ¿Cómo están conformados esos datos? Hacer una lectura apropiada de los datos que nos da la muestra y explicarla. Estaríamos en el concepto de descriptiva. Estaríamos en esa etapa, en esa clasificación, en la estadística descriptiva. Sin embargo, la estadística va un poco más allá. Tenemos la inferencia, que es la generalización y predicciones. Recuerda que es casi imposible estudiar la muestra. Entonces lo que se hace básicamente es estudiar una muestra. Y sobre esa muestra, sobre las conclusiones, las interpretaciones que hacemos de esa muestra, tratamos de inferir ese comportamiento hacia la población. De la muestra inferimos a la población. Entonces en ese caso es que estamos intentando de generalizar. Bueno, si esa muestra tuvo tal comportamiento, entonces la población debería tener tal o cual comportamiento. Entonces esas simulaciones de predicciones son de vital importancia en la inferencial. La descriptiva se queda simplemente con las lecturas de explicaciones, ¿ves? Mientras que la inferencial, dadas las conclusiones que se obtuvieron aquí en la muestra, tratamos de inferir esas conclusiones hacia la población. Esa es la importancia. Ahora bien, en ese afán de discernir desde la muestra hacia la población, existen dos divisiones: una estadística paramétrica y otra que es estadística no paramétrica. En el concepto de las estadísticas paramétricas consiste en que partimos de unos supuestos. Estos supuestos generalmente son que viene de una población normal o de cierta distribución de frecuencias conocidas. Bien, mientras que la estadística no paramétrica se desconoce en totalidad el muestreo. No se sabe de dónde viene, ni se tiene características de inicio. Esa es la gran diferencia entre estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Eventualmente, casi todos los datos de las muestras que uno trata de hacerlo vienen de una estadística no paramétrica. Aunque hay muchas relaciones que provienen de una tabla de distribución normal. Y ahí empezamos a hacer estudios, a hacer generalizaciones y que nos va muy bien pues. Entonces la estadística inferencial consiste en hacer generalizaciones, simulaciones de predicciones desde la muestra hacia la población, y ella se clasifica en paramétrica y no paramétrica. Paramétrica es cuando tomamos unos supuestos como ciertos, mientras que la paramétrica no se toma absolutamente nada, sino se arranca todo desde cero. Otro concepto de vital importancia es la variable estadística. Se refiere a una característica o cualidad de un elemento, objeto de análisis,
que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan por poder medirse o expresarse en palabras. Entonces básicamente las estadísticas, la variable la dividimos en cuantitativas y cualitativas. Una variable cuantitativa es propensa a ser medida. Si yo tengo un instrumento y ese instrumento me permite medirla, tiene ese atributo, la variable tiene el atributo de poder ser medida y yo tener el instrumento para poder medir esa variable. De allí que se clasifican en discretas y continuas. Discreta es cuando estas variables asumen valores enteros. Por ejemplo, si yo quiero determinar la edad de una persona, pues lo hacemos mediante valores enteros. O sea, una persona puede tener 18 años, como puede tener 20 años, pero jamás ni nunca usted escucha decir, no, esta persona tiene 19,75 de edad. No. Ahí asume un valor entero. La cantidad de hijos que tiene una familia, tampoco, eso es una variable discreta, ¿no? Asume, o tienes 4 hijos, 5 hijos, pero usted no escucha decir, no, esta familia tiene 3.7 hijos. No, eso no es admisible bajo ninguna circunstancia. Entonces, una variable cuantitativa que puede ser medible, se puede medir, pero de forma de valores enteros positivos, valores enteros. Ese es en el caso de discreta. Y en el caso de continua son valores decimales. El caso de cuánto cuesta el precio de un artículo podría ser. El precio de un artículo oscila, ¿no? Usted puede tener un artículo dependiendo de cómo es su sistema monetario. Lo que quiero en todo caso es que veas que eso puede tener una cantidad decimal. Es decir, yo podría decir que eso cuesta 15,5, o sea, 15,50. Ya no es un valor entero, es un valor decimal. Entonces, en conclusión, las variables pueden ser cuantitativas, que se pueden medir y existe el instrumento para tal medición. Valores discretos como valores continuos. Los valores discretos o una variable cuantitativa discreta es aquella que es un valor entero, mientras que es continua es un valor decimal. La otra clasificación va por el tema de que sean cualitativas. Una variable cualitativa se puede expresar normalmente por palabras, no hay instrumento para medirla. Entonces las palabras es el recurso de cómo clasificarla. Y esa clasificación es nominal, ordinaria y binaria. Nominal, por ejemplo, es un atributo no jerarquizado, es decir, como venga. Hagamos un ejemplo. Si vamos a tomar una variable y queremos ver características étnicas de un grupo, y una de esas características étnicas lo representa el tipo de cabello o el color de cabello. Vamos específicamente en el color de cabello. Entonces, un cabello puede ser negro, castaño, rubio, ¿sí me entiendes? Pero ¿cuál va a ser mayor o cuál va a ser menor? No, simplemente el cabello es negro o es castaño. Así de sencillo, pero no puedes jerarquizarla. ¿Ves? ¿Cuál es mayor, cuál es menor? Simplemente se expresan por palabra y es un atributo, una cualidad que se está dando en esa circunstancia. Esa es una variable nominal. Mientras que la ordinaria sí aparece jerarquizada. Por ejemplo, el orden en que llegaron a la meta. Este llegó de primero, este llegó de segundo, este llegó de tercero. Ya hay como una especie de jerarquización. Jerarquización es colocar prioridades. A quién colocó primero, a quién colocó segundo. ¿Sí me entiendes, no? Otra característica que sea ordinaria es, por ejemplo, cuando tenemos una variable e indicamos, bueno, ¿cómo se dividen las clases sociales? Bueno, una clase social puede ser pobre, media, alta, o también puede ser, no tanto pobre, sino una clase media baja, media, alta. ¿Sí me entiendes? Hay un orden allí. Yo puedo jerarquizarlo en un orden de prioridades. Esta puede ir primero, esta puede ser. Una clase dominante social sería la alta, pues. Y la binaria son atributos que presentan las variables de dos cualidades. Por ejemplo, yo tengo una proposición. La proposición simplemente tiene dos cualidades. O es cierta o es falsa. Eso es. El sexo de una persona. El sexo de una persona o es masculino o es femenino. Allí. Es decir, los atributos que presentan la variable objeto de estudio solamente se dan en dos cualidades, en dos circunstancias. No tiene otra más. Ese es el caso de la binaria. Entonces, recapitulando,
Las variables cualitativas no existen instrumentos para medirlas, pero sí tenemos el poder de las palabras para poder describirlas. Ellas son nominal, ordinaria y binaria. Nominal es un atributo, una cualidad que no puede ser ordenada en forma de prioridades. En la ordinaria sí hay esa posibilidad de ordenarla. Y la binaria es el atributo muy específico, inherente a la variable, de que solo se presenta en dos versiones: blanco o negro, masculino, femenino, cierto o falso, así. Ahora bien, fíjate lo siguiente. Aquí vamos a expresar la tabla de distribución de frecuencia mediante un ejemplo. Básicamente, en las estadísticas yo te doy una serie de datos. Estos son un set de datos. Aquí está. Esto significa que el primer registro vale 20, el segundo registro vale 140 y así sucesivamente. De manera que hay 15 registros que son estos datos. Los registros son los datos. Por ejemplo, el 7 vale 150. Estos son los datos. Los datos son, me voy a tardar un poco, pero los voy a decir: 120, 140, 125, 120, 150, 200, 150, 220, 135, 185, 100, 150, 135, 135, 195. Son los datos. ¿Qué hacemos? En la primera instancia agarramos esos datos y los ordenamos de menor a mayor. Básicamente ese es el convenio, de menor a mayor. Yo podría ordenarlo también de mayor a menor, pero en este caso vamos a ordenarlo de menor a mayor. Para buscar tablas de distribución de frecuencia es recomendable hacerlo de menor a mayor. Son los mismos 15 datos, pero esta vez están ordenados. Eso es para cuando yo vaya a aplicar la técnica de conteo se me haga más fácil. ¿Qué es una tabla de distribución de frecuencia? Una tabla de distribución de frecuencia es una tabla en cuyas columnas aparece la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Qué entendemos como frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es las veces que aparece el dato, las veces en las cuales se repite el dato. Note, sé lo siguiente: las veces en que se repite el dato no tiene potestad el observador. El observador no es que es una imposición, simplemente es un registro que él ha visto y entonces lo computa. Este dato se repite tantas veces. Eso es lo que hacemos, computarlo, las observaciones. Y la frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es la suma de todas las frecuencias que hemos venido de forma sucesiva. Veamos el ejemplo anterior. Las clases representan los datos singulares, es decir, 100, fíjate que aparece acá, 120 aparece, bueno, aquí lo que te está diciendo que aparece 3 veces, pero es el mismo 120. 125, 135, 140, 150, 185, 195 y 200. Observa, ahora vamos con la frecuencia absoluta, las veces que se repite ese dato. O sea que la clase se tipifica en el dato, es equivalente al dato. Entonces el dato 100 solamente aparece una sola vez. Aquí en la forma ordenada lo vemos una sola vez. El dato 120 me está indicando que aparece 3 veces, obvio, 1, 2 y 3. El 125 aparece una sola vez, obviamente. Fíjate la importancia que es tener los datos ordenados. Para el proceso de conteo y la tabulación de la distribución de frecuencias se hace bastante cómodo. El 135, mira, aparece 3 veces. El 140 una vez, el 150, miraron, 3 veces. El 185 aparece una vez, 195 una vez. Ahora, una característica sobresaliente es lo siguiente: la frecuencia absoluta, cuando usted suma todos ellos, mira, da 15. Coincide con el número de datos, ¿ves? Entonces la frecuencia absoluta siempre debe coincidir con los números de datos. Estos son los datos y en la frecuencia absoluta es las veces con que se repiten esos datos. La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es la acumulación de un sucesor con el antecesor. Observa, siempre empezamos con 1. 1 más 3, 4. 4 más 1, 5. Así es la manera de obtenerla. 5 más 3, 8. ¿Qué significa acá? Bueno, que aquí, fíjate, 8. Los datos del 100 al 135, observa, del 100 al 135 aparecen 8 veces. Ese es el peso de presencia que tienen todos esos datos comprendidos del 100 al 185, tienen un
peso de 8. Eso es lo que significa acumulada. Se han acumulado los datos de 135 a 100 en 8 veces. Otro caso aquí, mira, 195. ¿Qué me dice la frecuencia acumulada en 195? 14. Vuelvo, ¿qué es la interpretación de ese 14? Eso es lo que te quiere decir, que los datos del 100 al 195 aparecen 14 veces en ese set de datos objetos de análisis. Entonces, es muy fácil hacer la tabla de frecuencia, la tabla de distribución de frecuencia. Esa tabla de distribución de frecuencia tenemos por ahora frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Es bueno estudiar estos conceptos, tenerlos presentes, repasarlos tantas veces sea necesario. Hay que memorizar las situaciones. Por ahora hay que simplemente tener estos conceptos presentes, porque ya en la próxima lámina, en la próxima clase, sí vamos a hacer ejercicios. Dada una tabla de distribución de frecuencia, vamos a hacer representaciones gráficas sobre ellos y las interpretaciones de estas representaciones gráficas, porque recuerda que uno de los aspectos importantes de la estadística descriptiva es dar lecturas apropiadas y ajustadas a esos datos. Otro dato muy importante, se te recomienda ir articulando tu portafolio, porque ya estamos próximo a terminar. ¿Qué tan próximo estamos? Te lo indico. Esta es nuestra penúltima clase. Queda solamente un último video, y desde ese último video lo que vamos a hacer actividades de reforzamiento para que tú vayas articulando tu portafolio y te vayas preparando a presentar la prueba. Este curso va a tener su forma de evaluación, va a ser desde dos ópticas. Una, a través de un portafolio, que son los ejercicios que debes hacerlo de tu libro, entregárselo al profesor para que te lo evalúe. Y la otra es la prueba que el profesor te va a indicar, te la va a hacer llegar por este medio. Lo haces. Y entonces el promedio de esas dos notas va a ser tu nota definitiva. Gracias por tu atención y será hasta la próxima ocasión.